El zumbido no es un simple ruido de fondo. Es una frecuencia constante de 60 hercios. Un mantra eléctrico generado por los sistemas de enfriamiento industrial de la marca Trane, modelo Centra-Vac, instalados en las entrañas del edificio. Estamos a 3 niveles bajo la corteza asfáltica de la Avenida Constituyentes, número 947, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Arriba, el caos vehicular de las 18:00 horas genera una sinfonía de claxones y motores desafinados. Abajo, en este sarcófago de tecnología y soberbia, reina un silencio artificial, presurizado. Esta estructura no es un edificio cualquiera, es una fortaleza de concreto reforzado con varilla corrugada de acero de grado 42, con un diámetro de 1,5 pulgadas. Vaciado por la constructora Tradeco Infraestructura, una de las favoritas del sexenio, cuyos contratos se inflaron como globos aerostáticos llenos de gas helio presupuestal. La obra faraónica costó oficialmente 3.365 millones de pesos al erario público. Para poner esa cifra en una perspectiva dolorosa, con ese dinero se podrían haber construido 5 hospitales de especialidades de tercer nivel en la Sierra de Guerrero. O se podrían haber becado a 50,000 estudiantes de ingeniería durante toda su carrera. Pero el dinero, extraído de los impuestos sobre la renta, ISR, de los oficinistas de Santa Fe y del IVA del 15%, luego 16%, que pagaban las abuelas al comprar un litro de leche Lala, no fue a la salud ni a la educación. Se destinó a erigir este Centro de Inteligencia de la Policía Federal. El diseño interior fue concebido por arquitectos que cobraron honorarios en dólares, depositados en cuentas de Wells Fargo en Houston, Texas. Su instrucción fue clara. El lugar debía parecerse al puente de mando de la nave USS Enterprise de Star Trek, o quizás a la sala de guerra que Stanley Kubrick imaginó con frialdad clínica para el Dr. Strangelove. Las paredes no son de yeso común. Están recubiertas de paneles acústicos de fibra de vidrio prensada de alta densidad, importados de Alemania, diseñados para absorber frecuencias vocales y evitar que los gritos, de euforia o de pánico, reboten. El suelo es un piso falso elevado de 60 centímetros, bajo el cual corren kilómetros de cableado de fibra óptica categoría 6 y 7. Venas de cobre y vidrio que transmiten terabytes de datos cifrados. Al frente, dominando la sala como un altar pagano consagrado a la tecnocracia, se erige un video wall monumental. Son pantallas de la marca Siemens y módulos de retroproyección Sony de 3 metros de altura, con tecnología LED de última generación para el año 2009. Estos monitores están conectados a servidores Blade de IBM, que consumen la electricidad equivalente a una colonia pequeña como la Condesa. Las pantallas parpadean con una luz azulada, hipnótica, mostrando mapas de calor, geolocalizaciones satelitales en tiempo real proporcionadas por sistemas GPS militares y puntos rojos. Cada punto rojo es una abstracción digital de la violencia. Un asesinato en Culiacán, un secuestro en Tampico, un enfrentamiento en la carretera a Laredo. Pero aquí abajo, en el subsuelo, el aire no huele a la sangre coagulada que atrae a las moscas verdes en los trópicos, ni a la pólvora quemada de los fusiles Heckler & Koch G3, ni al miedo agrio, mezcla de orina y sudor frío, que exudan los secuestrados en las casas de seguridad. Aquí, el ambiente es estéril. Huele a ozono ionizado por los purificadores de aire industriales que trabajan a marchas forzadas para eliminar cualquier rastro de humanidad. Huele a limpiador multiusos con aroma a bosque alpino. Una sustancia química de color verde neón traída en bidones de 20 litros por Limpieza y Mantenimiento Corporativo SADCV. Una empresa subcontratada propiedad del primo de un funcionario menor de la Secretaría de Gobernación,
que factura el litro de detergente a precio de perfume francés. Y, sobre todo, huele al cuero italiano de napa fina. Ese olor dulzón y curtierro proviene de las 300 sillas ergonómicas Herman Miller, modelo Aeron, color grafito, con soporte lumbar ajustable y malla Pellicle, patentada. Cada silla tuvo un costo de facturación de aproximadamente $1,200 al tipo de cambio de 2009, unos 13.50 pesos por dólar, aunque en los libros contables de la Secretaría de Seguridad Pública aparecieron registradas por el triple. En estas sillas se sentaban los analistas, jóvenes egresados de universidades privadas como la Ibero o el TEC, y los mandos medios que decidieron el destino de una nación mientras bebían café de grano veracruzano, servido en tazas de porcelana, con el escudo nacional grabado en oro. Es un contraste obsceno, casi pornográfico. La asepsia clínica de este entorno climatizado a 21 grados centígrados constantes, una temperatura diseñada por psicólogos organizacionales para mantener a los analistas en estado de alerta y evitar el sobrecalentamiento de los procesadores. Choca violentamente con el caos ardiente, sucio y visceral que se desataba allá arriba, mientras aquí se ajustaba el termostato. En las calles de tierra de Apatzingán, Michoacán, el asfalto se derretía bajo el sol y bajo el fuego de las granadas de fragmentación, mientras aquí se limpiaban las pantallas con paños de microfibra. En los callejones sin pavimentar de la colonia Anapra en Ciudad Juárez, la sangre se mezclaba con el polvo y la basura. Y es precisamente aquí, en este mausoleo tecnológico inaugurado con bombo y platillo el 24 de noviembre de 2009, donde la historia de México se torció. La inauguración fue un evento de gala. Asistieron corresponsales de la BBC, CNN y Al Jazeera. Se sirvieron canapés de salmón ahumado noruego sobre galletas bretonas y copas de vino tinto de la región de Baja California, servidos por meseros de guante blanco que deslizaban sus bandejas de plata entre los servidores y las consolas de mando. En el centro de todo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, nacido bajo el signo de Leo, el 18 de agosto de 1962, en la conservadora y colonial ciudad de Morelia, Michoacán. Un hombre marcado por la historia de su padre y por una ambición que superaba su estatura física. Calderón, de 1,68 m, solía usar zapatos de la marca Florsheim con alzas internas ocultas para ganar unos centímetros ante las cámaras y los podios. Su temperamento era volátil, conocido en los círculos íntimos de los Pinos por sus estallidos de ira, su mecha corta y una tendencia a la obstinación que rozaba lo patológico. Aquel hombre, que el día de su salutación a las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, se enfundó en una chaqueta militar color verde olivo que le quedaba 2 tallas grande, las mangas cubriéndole parte de las manos, los hombros caídos, como si el peso de la insignia de comandante supremo fuera demasiado para su estructura ósea. Declaró una batalla que no tenía intención de ganar en el sentido tradicional, sino de administrar. Una guerra diseñada no para acabar con el tráfico de estupefacientes, un negocio global impulsado por la demanda insaciable de los Estados Unidos y Europa, sino para legitimar un poder que nació raquítico, cuestionado y manchado. Archivo de contexto histórico, Prine de diciembre de 2006. Para entender el búnker, hay que entender el origen. Viernes, 1 de diciembre de 2006, Ciudad de México. El clima político era irrespirable, denso como el smog que cubría el Valle de México esa mañana. El dólar interbancario se cotizaba a 10.99 pesos. En las estaciones de radio pop como Exa FM y los 40 principales, sonaba insistentemente Labios Compartidos, de Maná, y Hips Don't Lie, de Shakira. Pero en las calles aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro, la música era otra. El sonido de las botas militares contra el pavimento y el rechinar de las vallas metálicas de 3 metros de altura.
El Estado Mayor Presidencial había convertido el Congreso en una fortaleza. Francotiradores con rifles de precisión Barrett, calibre .50, estaban apostados en las azoteas de los edificios multifamiliares de la colonia Venustiano Carranza, observando a los manifestantes a través de miras telescópicas. Adentro del recinto legislativo, la escena era dantesca. Los diputados de la oposición, PRD, PT, Convergencia, habían tomado la tribuna días antes. Dormían en colchonetas inflables y bolsas de dormir sobre la alfombra verde del Congreso, que ya olía a sudor rancio, café frío y comida rápida. Sobrevivían a base de tortas de jamón, pizzas frías de Domino's y refrescos de cola calientes. Habían encadenado las puertas con candados de bicicleta para impedir el paso de Calderón. Sin embargo, el PAN negoció o compró lealtades de último minuto con facciones del PRI. A las 09:45 horas, en una operación casi clandestina, Felipe Calderón y Vicente Fox entraron por una puerta trasera, protegidos por una falange de guardaespaldas del Estado Mayor que empujaban y soltaban codazos a los legisladores opositores. La ceremonia duró menos de 5 minutos. Entre empujones, chiflidos ensordecedores y pancartas que decían «espurio» y «traidor», Calderón levantó el brazo derecho. Sus labios se movieron, pero sus palabras fueron inaudibles en la transmisión televisiva, ahogadas por un himno nacional, cantado a gritos por los panistas para silenciar los insultos. Se puso la banda presidencial tricolor, una pieza de seda tejida a mano con hilos de oro por artesanos militares, con un costo de manufactura de más de 30,000 pesos. Y salió huyendo del recinto. Afuera, el cielo de la Ciudad de México era de un gris plomizo. No había sol. Era un presagio meteorológico de lo que vendría. Esta administración, nacida en la penumbra y el conflicto, sumiría a México en una espiral de terror que dejaría, según las cifras más conservadoras y maquilladas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, más de 121,683 homicidios violentos directos. Sin embargo, si escuchamos a las organizaciones civiles, a los colectivos de madres como las Rastreadoras del Fuerte o Solecito de Veracruz, que rascan la tierra con varillas de hierro y palas oxidadas buscando huesos, la cifra real, contando muertes indirectas por falta de atención médica en zonas de conflicto y desapariciones forzadas, supera los 300,000. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse como un virus letal, una pandemia de ausencia que infectó cada rincón del país a partir de ese invierno de 2006. Es fundamental entender que esta historia no es solo la biografía de un presidente. Es la autopsia de la arquitectura del miedo. Es un estudio forense sobre cómo se construye una narrativa de guerra para justificar presupuestos multimillonarios y desvíos de recursos. Antes de revelar los documentos clasificados que conectan este búnker con los cárteles que juraron destruir, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dime en los comentarios, ¿en qué año te diste cuenta de que la guerra estaba perdida? ¿Qué hacías tú cuando viste el primer convoy militar patrullando tu calle? Tu memoria es el único archivo que el gobierno no pudo triturar en las máquinas industriales HSM Powerline, ni quemar en los patios traseros de los cuarteles. Volvamos al búnker, a la sala de crisis. Allí, Genaro García Luna, el ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Xochimilco, se reinventó a sí mismo. Dejó atrás su pasado de clase media-baja en la colonia Romero Rubio para convertirse en el J. Edgar Hoover mexicano. García Luna, un hombre de rostro inexpresivo, mandíbula tensa y una tartamudez ocasional que ocultaba bajo un rictus de severidad estudiada,
Era el amo y señor de este subsuelo. Vestía trajes de corte italiano impecable de las marcas Hugo Boss, Hermenegildo Segna y Brioni. Cada traje tenía un costo promedio de $3,000 a $5,000. Sus camisas eran de algodón egipcio de doble cabo, hechas a medida con sus iniciales GGL, bordadas en los puños con hilo de seda azul. Sus zapatos, siempre lustrados como espejos negros, eran Ferragamo. Sus presentaciones de PowerPoint ante el presidente Calderón, los miembros del Gabinete de Seguridad y los asesores estadounidenses de la Iniciativa Mérida, CIA, DA, FBI, eran espectáculos teatrales dignos de Broadway. Utilizaba gráficos tridimensionales, animaciones renderizadas que mostraban operativos exitosos con una estética de videojuego y mapas de flujo complejos. Estas presentaciones no las hacía un becario. Eran producidas por consultoras externas y empresas fantasma como Numbav Inc., radicada en Panamá, que cobraban millones de pesos por asesoría en imagen estratégica y análisis de datos. Estas láminas digitales prometían una victoria inminente. Hablaban de recuperación de espacios y de una luz al final del túnel, mientras la realidad afuera se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Un ejemplo brutal, sangriento y devastador de esta disonancia cognitiva ocurrió la madrugada del 19 de marzo de 2010 en Monterrey, Nuevo León. Recreación de escena. Tecnológico de Monterrey, 19 de marzo de 2010, 00:45 horas. La noche es calurosa y húmeda en Monterrey. El termómetro marca 24 grados. En el campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, 2 estudiantes de excelencia académica apuran las últimas horas del día. Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo, Coahuila, estudia la maestría en ciencias con especialidad en sistemas de manufactura. Es un joven serio, dedicado, que sueña con innovar en la industria automotriz. Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Todos Santos, Baja California Sur, cursa el doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Es un genio de los números. Un muchacho tranquilo que extraña el mar. Tienen sueños. Tienen tesis por terminar guardadas en sus memorias USB. Tienen novias que les envían mensajes de texto SMS a sus celulares Nokia y Motorola. Y familias que los esperan para las vacaciones de Semana Santa. Al salir del campus por la puerta de la avenida Luis Elizondo para buscar algo de cenar, quizás unos tacos en los puestos nocturnos cercanos, se encuentran de frente con el infierno. Un convoy del ejército mexicano, perteneciente a la 7ª Zona Militar, persigue a una camioneta Chevrolet Suburban blindada donde viajan presuntos sicarios. Se desata una balacera. El sonido es aterrador. El tableteo seco de los fusiles automáticos rebota en las fachadas de cristal de los edificios universitarios. Las balas zumban como avispones de plomo. No son balas cualquiera. Son calibres 7.62 Icarus 51 mm, OTAN, percutidos por fusiles G3 de fabricación alemana, producidos bajo licencia en México. Son proyectiles de alta velocidad diseñados para la guerra convencional, para destrozar tejido, hueso y órganos internos, creando cavidades temporales masivas en el cuerpo humano. Jorge y Javier quedan atrapados en el fuego cruzado. Caen heridos en el puente peatonal y en la entrada. No mueren al instante, están asustados, sangrando, gritando sus nombres. Pero lo que sucede después, en los siguientes minutos, es lo que define la vileza absoluta del sexenio y mancha para siempre el uniforme verde olivo. Los soldados no llaman a una ambulancia de la Cruz Roja. No aplican torniquetes. No intentan salvar a los civiles. Se acercan a los cuerpos de los estudiantes que aún visten sus ropas civiles. Jeans, camisetas, mochilas con libros de termodinámica y laptops. Los golpean,
Según los peritajes forenses posteriores y la Recomendación 45/2010 de la CNDH, los cuerpos presentaban golpes contusos en la cara y el cuerpo que no correspondían a la caída. Uno de ellos recibe un tiro de gracia a corta distancia, ejecutado con frialdad. Y luego comienza la puesta en escena, el montaje criminal. Bajo las órdenes de un oficial cuyo nombre se mantuvo protegido por años en la burocracia castrense, los soldados corren a sus vehículos Humvee, sacan fusiles automáticos AR-15 y AK-47 que no pertenecen a los chicos. Son armas sucias, decomisadas en otros operativos y guardadas precisamente para esto, para sembrarlas. Colocan las armas sobre los cadáveres aún calientes. Mueven los cuerpos, arrastrándolos por el pavimento manchado de sangre, alterando la posición original y la rigidez cadavérica incipiente, para que parezca que cayeron combatiendo. Les quitan sus credenciales de estudiantes del TEC, esas identificaciones de plástico con sus fotos sonrientes, y las esconden. Al día siguiente, el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, diría: abatidos 2 sicarios armados hasta los dientes que agredieron a las fuerzas del orden. La verdad era un cadáver de un estudiante de doctorado, al que se le sembraba un rifle de asalto para justificar el gatillo fácil y la incompetencia táctica. Para entender cómo llegamos a este punto de degradación moral, donde el Estado asesina a sus mejores hijos y luego escupe sobre su memoria llamándolos sicarios, debemos rebobinar la cinta. No al 2006, sino a la psicología profunda de Felipe Calderón y su herencia política. Creció bajo la sombra alargada y pesada de Luis Calderón Vega, un intelectual católico, historiador y fundador del Partido Acción Nacional, PAN. Don Luis era un hombre de principios rígidos, que renunció al partido en 1981, decepcionado por la deriva pragmática, mercantilista y empresarial que estaban tomando los nuevos líderes, los llamados neopanistas o bárbaros del norte. Luis le inculcó a Felipe la idea del martirio político, la mística de la brega de eternidad, la resistencia heroica desde la oposición. Pero Felipe, joven, impaciente y acomplejado, torció esa narrativa. En los pasillos de la Escuela Libre de Derecho, una institución ultraconservadora donde se graduó en 1987 con una tesis sobre derecho constitucional, sus compañeros, hoy jueces federales, notarios públicos y socios de despachos corporativos en Santa Fe, lo recuerdan con claridad. No lo describen como un conciliador o un líder nato. Lo recuerdan como un polemista feroz, un hombre que entendía la política no como el arte del consenso, sino como la aniquilación dialéctica y física del adversario. Era el estudiante que gritaba en los debates, que no aceptaba perder un argumento. Si no estás conmigo, estás contra mí. Era el subtexto de su carrera desde los 20 años. Esa mentalidad de trinchera, de nosotros contra ellos, se cristalizó en la campaña presidencial de 2006. Fue una campaña diseñada en laboratorios de marketing político por consultores extranjeros que cobraron millones de dólares. Entre ellos destacaba el español Antonio Solá, un especialista en campañas de contraste, eufemismo para guerra sucia, quien acuñó y popularizó la frase que se repetiría millones de veces: López Obrador es un peligro para México. Se gastaron más de 1.500 millones de pesos en publicidad negra, spots de televisión con música ominosa de violines desafinados, imágenes en blanco y negro, y filtros grises que saturaron las ondas hertzianas de Televisa y TV Azteca en horario estelar. El resultado fue un país partido en dos mitades irreconciliables, una fractura social que persiste hasta hoy. La diferencia oficial dictaminada por el Tribunal Electoral fue de apenas el 0.56% de los votos, menos de 240,000 sufragios en una nación de más de 100 millones de habitantes.
ante la inmensa presión de las protestas que paralizaban el Paseo de la Reforma. Un campamento de kilómetros de largo que se extendía desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, con carpas de lona amarilla, cocinas comunitarias que servían arroz y frijoles, y discursos encendidos las 24 horas. Calderón tomó una decisión shakespeariana, encerrado en la Casa de Transición. Analizando encuestas que mostraban su debilidad, concluyó: si no podía ser amado por la mitad del país, sería temido por todos. Necesitaba legitimidad urgentemente. Y en la historia de los líderes débiles, desde los césares romanos hasta las dictaduras latinoamericanas, la forma más rápida de obtener legitimidad y cohesión es a través de la guerra. Necesitaba un enemigo formidable, un monstruo externo al cual combatir para unificar a la nación bajo su mando marcial. Así, el 11 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de ponerse la banda presidencial, lanzó el Operativo Conjunto Michoacán. Fue su primer acto de gobierno real. No fue una reforma educativa, no fue un plan económico. Fue el despliegue de tropas, logística del Operativo Michoacán, el inicio del desastre. La orden salió de la residencia oficial de Los Pinos a las 08:00 horas. Se movilizaron 6.500 efectivos de manera inmediata. Soldados del Ejército Mexicano, infantes de la Marina Armada de México y agentes de la Policía Federal Preventiva. La logística fue impresionante y costosa. Se formaron columnas interminables de camiones de transporte de tropas Mercedes-Benz Unimog, pintados con el camuflaje pixelado de selva y desierto. Se desplegaron helicópteros Mi-17 de fabricación rusa, enormes bestias de carga capaces de transportar pelotones enteros, y aviones Hércules C-130 que despegaban de la base de Santa Lucía, cargados de suministros. El costo del combustible diésel y turbocina, tan solo para la primera semana de operaciones, superó los 50 millones de pesos. Se compraron toneladas de raciones de combate, MREs, miles de litros de agua embotellada y municiones. Los soldados, sin embargo, eran la parte más vulnerable de esta maquinaria. Muchos de ellos eran reclutas jóvenes, muchachos de 18 o 19 años provenientes de las sierras de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que se enlistaron para escapar de la pobreza y tener un seguro médico para sus madres. Ganaban apenas 3.500 pesos a la quincena. Fueron enviados a la tierra caliente de Michoacán, Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec, con uniformes de lana sintética y botas de cuero rígido, totalmente inadecuados para temperaturas que alcanzaban los 40 o 45 grados a la sombra. Sufrían deshidratación severa, golpes de calor, picaduras de alacrán y el estrés constante de una emboscada invisible. Dormían en campamentos improvisados, a veces en escuelas rurales o en el monte, rodeados de mosquitos transmisores de dengue. Esta movilización se vendió en los noticieros nocturnos, conducidos por figuras como Joaquín López Dóriga, como una respuesta de emergencia, una acción valiente y necesaria para recuperar el territorio. Las imágenes de los tanques entrando a los pueblos se transmitían con música épica de fondo. Pero los cables diplomáticos filtrados años después por la organización Wikileaks, específicamente el cable clasificado 06 Mexico 6895, enviado por la Embajada de EEU en México al Departamento de Estado, revelaron una verdad mucho más cínica. La estrategia había sido planeada meses antes, durante el periodo de transición, en reuniones secretas con agencias de inteligencia estadounidenses. Estas reuniones no ocurrieron en oficinas gubernamentales grises. Tuvieron lugar en suites presidenciales de hoteles de gran lujo en la zona de Polanco, como el Hotel Nico, hoy Hyatt Regency, o el Camino Real, joyas arquitectónicas de Ricardo Legorreta. Allí, en ambientes controlados,
entre copas de vino tinto francés Chateau Petrus, con un costo de mercado de más de 40,000 pesos la botella, cargados a gastos de representación, y canapés de caviar beluga. Funcionarios del equipo de transición de Calderón y agentes de alto nivel de la DEA, el FBI y la CIA delinearon la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida fue presentada como un Plan Marshall contra las drogas, un paquete de ayuda que traería a México 1.600 millones de dólares a lo largo de varios años. Pero hay que leer la letra pequeña. Ese dinero no llegó en efectivo para construir escuelas, centros de rehabilitación para adictos o mejorar el sistema judicial. El dinero venía etiquetado. Era un cupón gigante para comprar equipo militar a empresas estadounidenses. Fue una transferencia de riqueza circular perfecta. De los contribuyentes estadounidenses a las arcas de los grandes contratistas de defensa como Bell Helicopter, fabricantes de aeronaves, Sikorsky, fabricantes de los Black Hawk, y empresas de software de vigilancia y espionaje. México ponía los muertos. Estados Unidos ponía las armas y cobraba por ellas. Mientras el dinero fluía hacia arriba, hacia las cuentas corporativas, la sangre fluía hacia abajo, empapando la tierra. Los soldados rasos se enfrentaban a una realidad táctica aterradora. Los cárteles, especialmente la familia michoacana y los Zetas, no eran pandillas de barrio. Tenían una capacidad de fuego superior. Utilizaban convoyes de 20 o 30 camionetas Pickup Ford Lobo, Chevrolet Cheyenne y Dodge Ram, robadas y modificadas en talleres clandestinos de la sierra. Estas camionetas, conocidas en el argot militar como monstruos, llevaban placas de acero de media pulgada soldadas en las puertas y ventanas, con mirillas estrechas para disparar. Estaban equipadas con torretas artesanales en las cajas traseras, donde montaban ametralladoras Browning M2, calibre .50, y lanzagranadas automáticos. Una bala calibre .50 es capaz de perforar un bloque de motor, atravesar un muro de concreto y partir a un ser humano por la mitad a 1 kilómetro de distancia. Los soldados, en sus patrullas de caja abierta, eran blancos fáciles. Era una disparidad táctica evidente que costó cientos de vidas militares que nunca fueron debidamente honradas. Y aquí, en el centro de esta tormenta, entra la figura siniestra, el arquitecto de la complicidad, Genaro García Luna. Perfil criminal extendido, Genaro García Luna, alias en el bajo mundo, el tartamudo, el metralleta, el señor de los túneles. Cargo oficial, secretario de Seguridad Pública Federal. Residencia: una mansión estilo minimalista en el exclusivo fraccionamiento Jardines de la Montaña, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. La propiedad, con acabados en mármol de Carrara, maderas preciosas y sistema de seguridad inteligente, tenía un valor comercial de más de 20 millones de pesos. Algo matemáticamente inalcanzable con su sueldo oficial de funcionario público, que rondaba los 150,000 pesos mensuales netos, según testimonios jurados presentados en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Caso criminal 119 CR 02576 BMC. Durante su juicio en 2023, García Luna no era un policía combatiendo al crimen. Era el gerente general del crimen dentro del gobierno. Era un empleado de nómina,